están? Qué gusto estar nuevamente en sus pantallas. Estamos para tomarle el pulso al panorama electoral. Esta primera parte del programa vamos a intercambiar ideas sobre los binomios que se han presentado ya. Seguimos con el calendario electoral y con este otro calendario más netamente político de por dónde se van uniendo las fuerzas, cómo se van consolidando las fuerzas, tanto dentro de la oposición como dentro del oficialismo. Estoy nuevamente junto a Nicolás Laguna, usted es sociólogo, gracias por estar acá y por darme su tiempo. Buenas noches, Claudia, y un saludo a todos los bolivianos y las bolivianas que nos están viendo. Gracias, Franklin Pareja, usted es politólogo, amigo del programa, gracias también por su tiempo. No, a ti las gracias, querida Claudia, siempre es un honor estar en tu programa. Por su tiempo y por su capacidad de análisis, que yo las veces que los he sentado he aprendido, es de este cruce de ideas, de este cruce de argumentos que creo que podemos avanzar en el debate. En un debate que no es estable, que no carece de movimiento, porque cada vez, y fíjese lo que ha pasado la semana pasada, cada vez vivimos un movimiento, cada vez algo que permite actualizar nuestro tablero político. Vamos a recapitular esto porque a quienes están como analistas, como actores políticos pendientes de esto, se sabrán, por ejemplo, de memoria la tabla, esto es lo que hemos sacado en La Razón la semana pasada, la tabla de los binomios de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de las diferentes fuerzas políticas. Pero la gente que de pronto está trabajando, está en otra cosa, de repente no sabe quiénes están podemos llegar hasta el MAS, Carlos Mesa, pero luego en los otros binomios de repente no nos hemos familiarizado. ¿Qué le parece, Franklin, si recapitula, le paso mi chanchullo, para que al margen de describir usted, a tiempo de describir, pueda ir un poco haciendo el primer mapa de la cancha política? Esta será la cancha política. Bueno, preliminarmente esto es lo que hay dentro de la formalidad. Lo que sí a primera vista te da la impresión de que esto es una hiperdispersión y una hiperfragmentación, cosa que desde hace más o menos medio año las voces iban en sentido desde las oposiciones a que se tenía que llevar adelante el proceso de la construcción de un frente de unidad que tenga una musculatura suficiente para tener probabilidades de éxito contra el candidato a vencer, en este caso el señor Evo Morales. Eso es lo que dice el sentido, no político, el sentido común. Por supuesto, ¿no? Tú sabes que hay un proverbio muy conocido, la unión hace la fuerza, o sea, más básico y elemental que eso no puede haber, y esto es todo lo contrario, eso te está demostrando que el corporativismo, los intereses personales, los intereses regionales y los enconos personales siempre están por encima de lo que es básicamente construir un proyecto de unidad. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, los partidos políticos no se construyen ni se forman para unirse, se forman para competir, así que primigeniamente no les puedes pedir que hagan algo antinatura. Segundo, la historia nos hace ver que las unidades o la unidad siempre es ex post, después de una elección, no antes de una elección. El único ejercicio más o menos que se ha dado en este sentido ha sido con Tuto Quiroga y Podemos, pero en esa oportunidad, por primera vez después de la recuperación de la democracia, un candidato, en este caso Morales, ganó con más del 50% y rompió con ese ejercicio de la democracia pactada. Pues bien, me voy a tu pregunta concretamente. Yo creo que hay una gran cantidad de personas que son conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos... conocida, como diría. Por supuesto. Tenemos a Jaime Paz, por ejemplo, que probablemente sea el político que tiene más recorrido que todos juntos. Es una persona que está posicionada en el imaginario, pero que no representa absolutamente ya nada en términos de propuesta formal, por el hecho de que todos conocemos por arriba y por abajo lo que es el señor Jaime Paz. Es extraño ver como una figura que ya es, digamos que de una época que presumíamos había pasado, nuevamente se reposicione casi en sentido de reciclaje. El señor Evo Morales también forma parte del pasado, es decir, es un pasado y es un presente. Recordemos que el señor Morales y el señor García Linera forman parte de un tercio de la vida democrática de este país, para no irnos hasta el 52, solamente pongamos el 82 como hito.
El señor Víctor Hugo Cárdenas lo propio, es una persona que por lo menos tiene 30 años de vida política, el señor Untoja tiene más de 20 años en la vida política, y los nuevos, en este caso por ejemplo la señora Paola Barriga, que es una persona absolutamente novel en términos políticos, con una imagen y un perfil más profesional que busca una complementariedad. No creo, y eso lo analizaremos quizás en el segundo punto, cuál es la eficacia propiamente en la construcción de binomios. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener, cuando haces la composición de un binomio, en este caso por una cuestión de estrategia, suplir tus déficits, ¿verdad? O sea, lo que tú no tienes, tu compañía te tiene que tener. Y eso significa complementariedad para mejorar tu performance y además para tratar en alguna medida de suplir algunas cuestiones que en el futuro los vas a tener que rentabilizar. Creo que estos binomios adolecen de complementariedad eficaz. O sea, yo no veo un binomio que te pueda decir, caramba, aquí realmente hay el Oriente y el Occidente fuertemente vinculados a grupos de poder. Caramba, un hombre mayor, una señora joven. O sea, bueno, el indígena y el académico, para empezar con el más, creo que es un interesante cóncavo y convexo, ¿no? Pero esto ya no es nuevo. Más o menos la figura inversa la hizo el MNR con Goni y el señor Víctor Hugo Cárdenas, y están repitiendo en alguna medida esta fórmula, en este caso Virgilio Lema con Fernando Untoja, nada más que en este caso el experimentado es Fernando Untoja, el 2, no el 1. Entonces, veo una hiperfragmentación, no veo un proyecto de unidad, veo binomios con bastante debilidad. Creo que este es el punto de partida, pero no creo que sea el punto final. Lo que no ve es quién va a ganar las elecciones, porque eso ni una gitana, ¿o sí? Yo creo que sí. Yo creo que podemos analizar en el segundo punto quiénes son los que realmente tienen probabilidad de éxito. Le paso mi chanchullo a Nicolás para que sobre esa base pueda firmar todo lo que acaba de decir Franklin, ¿o no? Gracias, Claudia. Yo creo que hay que hacer un análisis centrado en la estructura social, que es la que podría permitirnos explicar qué es lo que ha pasado en este escenario electoral. Por un lado tenemos el bloque del Movimiento al Socialismo, que ha confirmado su bloque social. Las organizaciones del Pacto de Unidad han vuelto a confirmar su presencia, y la candidatura de Evo Morales están todas unidas, unánime. En ese sentido creo que el bloque nacional popular, que está gobernando desde el año 2005, se ha reconfirmado bajo el mismo paraguas, bajo los mismos parámetros en los que ha estado durante estos 12 años. Y por el otro lado, la derecha ha vuelto a demostrar su fragmentación, que en lo social la vive también. Tenemos una élite social fragmentada por regiones. ¿Usted está diciendo que salvo el MAS, todo el resto es la derecha? Sí, me animaría a decir que sí, aunque hay algunos candidatos que no los conozco. Ahí te mentiría, hay uno que otro que es muy desconocido y no podría saber de qué tendencias son. Porque es injusto, me parece, ya con las oposiciones. Con los que conozco yo los identificaría con la derecha. Bueno, y como te explicaba, hay un fenómeno social que tiene que ver con la fragmentación de las élites sociales, y esta es la representación, el correlato político de esas élites sociales, que además no han podido responder a lo que habían logrado generar en términos de movilización, de organización social. Las plataformas ciudadanas, todo lo que fueron las protestas del 21F, han ido apagándolas, han ido ocultándolas. No están reflejadas aquí, creo, salvo un vicepresidente por ahí que creo que participó de alguna de las plataformas. El resto está anonimizado totalmente. Todas las plataformas ciudadanas han quedado fuera del escenario político. Quizá puedan reingresar en ámbitos de candidaturas a diputados o senadores, pero en los binomios no están presentes, no existen, han quedado totalmente anonimizados. Y lo que se tiene es una gran fragmentación, una película de zombies en muchos casos. Verlo a Jaime Paz me sorprendió bastante. Pensé que no iba a volver a aparecer en la política, pero ahí lo tenemos. Dos ex vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada, que parecería ser ya una historia remota, ¿no? Pero sin embargo están ahí. El señor Fernando Untoja igual, y una serie de personajes que están hace mucho tiempo en la política. Acaba de decir Franklin que Evo Morales no es que llegó ayer, está hace mucho tiempo también. No, Evo Morales está hace mucho tiempo en la política, y creo que él lo que ofrece es liderazgo, no una renovación como han planteado otros falsamente, de decir que eran una renovación en la forma de ser política o en la política, que eran nuevos, que planteaban otra cosa, porque no han planteado nada tampoco, ¿no? Evo Morales lo que sí plantea es liderazgo, un liderazgo que lo ha demostrado, la capacidad de transformar el país y de hacer una serie de obras y de transformaciones sociales que no se habían vivido en mucho tiempo. Él es capaz de hacerlo, se sabe, y pueden encontrarse defectos y todo, como en todo proceso político, pero creo que esa es su apuesta, esa es su oferta. Su oferta no es
la renovación de la forma de hacer política ni nada de lo que ofrecieron otros. Él está ofreciendo liderazgo y la capacidad de hacer cosas por el país. Aquí hay en mi chanchullo, hemos hablado de los de la foto, pero creo que es más que relevante hablar del que no salió en la foto, el que dio el portazo, Samuel Doria Medina. Bueno, fíjate, si vemos, vamos a ir por orden. El caso de la fórmula del movimiento al socialismo es una fórmula que no ha necesitado negociar nada, porque tiene una estructura orgánica con disciplina política permanente. De manera que esta es la única fórmula que no ha hecho ningún ejercicio de negociación y tiene todas las ventajas en una competencia absolutamente desigual. Todos estos han caído y han sucumbido en la instrumentalización de ley de partidos políticos que no les ha permitido hacer una ingeniería política lo suficientemente holgada para llegar a pactos quizás mejor estructurados. ¿Está diciendo usted que se necesitaba tiempo? Sí, por supuesto. Hacer alianzas no es fácil, Claudia, nunca lo ha sido. Hacer alianzas es una construcción y consenso, no solamente de visión programática, sino de cuestiones de intereses, porque la política, supremacíamente o por supremacía, es una cuestión de consenso de intereses. Fíjate, aquí si tú ves desde la perspectiva ideológica, se ha desideologizado la forma en la que están concebidas las fórmulas y el alquiler que se está haciendo de siglas. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el FRI, por ejemplo, con el señor Carlos Mesa? ¿Qué tiene que ver el PDC con el señor Jaime Paz, que deviene de la socialdemocracia, con el MIR, que es de la centro-izquierda, y de pronto está con la centro-derecha, que es la democracia correcta? Bueno, creo que usted es muy joven, porque el MIR no siempre estuvo en la centro-izquierda, ¿no? O sea, pero hay un MIR de una izquierda más radical. El MIR de los líderes que dejaron su vida en la calle Harrington no estaban en el centro. Por supuesto, coincidimos. Resulta además que tú te acuerdas bien que en las dictaduras ese MIR de universitarios era bastante combativo, pero este fue el MIR también que cruzó los ríos de sangre, ¿verdad? Exacto. Y ahora creo que ha terminado de cruzar totalmente el puente porque con el PDC se ha ubicado más en la centro derecha. Entonces, si tú le preguntas a Jaime Paz, ¿es usted de derecha? Te va a decir, no, soy de izquierda. Entonces, ¿qué hace con esa sigla? Las siglas están en alquiler. Se ha descafeinado la impronta del contenido ideológico. Y esto es más o menos agarrar siglas, hacer composiciones y no ver el fundamento. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el principio básico de la unidad tiene que tener un componente de afinidad ideológica, porque recién a partir de una afinidad de pensamiento y de posición, tú puedes empezar a construir los basamentos propios de lo que es coincidencias. Pero si tú dices, no importa tu posición y tampoco importa mi posición, lo que interesa son nuestras coincidencias. ¿Cuál es nuestra coincidencia? Que Evo Morales es hoy el candidato a vencer. Entonces, no son coincidencias, son comunes denominadores. Ahora, ¿qué ha pasado con el señor Samuel Doria Medina? Yo no me creo eso de que es una deposición de actitud con respecto a un bien mayor. Lo que sucede es que ahí han tronado los intereses. El señor Doria Medina ha hecho una alianza probablemente con la fuerza opositora mejor estructurada que son los demócratas, por razones simples. Estamos hablando de estructura de partido, ¿verdad? Exactamente. El señor Costas es un líder regional, es decir, tiene liderazgo regional, no nacional, regional. Y fuerte. Por supuesto. Luego tiene estructura, lo que se llama capital social, militancia, tiene aparato, tiene vínculos con sectores de poder, tiene. O sea, recursos económicos también. Por supuesto que sí, porque la política no es voluntariedad. El señor Doria Medina, yo lo veo como un jefe de partido, no como un líder regional. Es diferente, pero también tiene un peso específico propio, quizás por esa su fortaleza económica. Pero resulta que para ir... Está diciendo que Costas es líder y que Samuel Doria Medina... Es jefe. Y tiene plata. Por supuesto. Claro, y el que tiene plata puede hacer muchas cosas que no pueden hacer los yescas, ¿no? Pero se bajó del carro. Se bajó del carro y yo creo que se bajó porque no tuvieron coincidencia en los intereses. Y sigo pensando que el señor Doria Medina finalmente no logró ser él la primera o la figura que quería realmente ir en representación de esta alianza. ¿Está asumiendo que él quería ser candidato? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque si no, tenía que abrir las primarias.
¿Qué mejor ejercicio democrático que someterte a las primarias? Porque ahí tenían aquí los demócratas y tenían aquí los de Unidad Nacional. Y lo que sucede es que lo que te estoy diciendo, el capital social de demócratas es más robusto. Entonces les iban a ganar. Y como Samuel sabía que iba a perder, porque demócratas tiene más militancia, entonces prefirió declinar y ceder la posta al señor de Costas, cosa que tampoco fue aceptado. Y los intereses no coincidieron. No lo veo desde una perspectiva nada programática. Era una buena alianza. Estoy pensando, ahora que le escucho en la descripción, digo, Camba, Colla. Está en Santa Cruz, está en La Paz. Hay estructura, hay plata. Sí. Eso sonaba muy bien. Por eso esta alianza no es nueva. Es la anterior alianza que obtuvo 25%, creo. Y eso fue un ejercicio que tiene una presencia importante en la Asamblea Legislativa. O sea, esto no es nuevo, esto se ha reeditado nada más. Y se ha reeditado además después de una fisura importante con el tema del señor Leyes, que más o menos que era un óbice para volver a encontrarse. Pero como aquí prima el pragmatismo y no el tema programático, entonces coincidieron en que a pesar de sus diferencias era mejor ir juntos. Pero ¿en base a qué? En base a que yo voy a ir de candidato. Y eso, como eso no caló, finalmente creo que se fracturó de una forma tan prematura que te demuestra cómo es el funcionamiento de la clase política boliviana. En las últimas horas, ¿no? Como en las telenovelas que espera la novia y la novia no llega y la novia no llega. Quedó sorprendido Nicolás de no ver, o de ver el portazo más bien de Samuel Doria Medina. ¿Cuál es su análisis? Solamente en este caso, Doria Medina, que no es un caso menor porque Samuel Doria Medina ha participado en muchos procesos electorales y si de algo no le podemos acusar es de falta de constancia, ¿no? Siempre se apuntó y eso es una virtud política al final del día. Yo creo que lo que pasó con Samuel es a última hora lo que sucedió en realidad con toda la oposición. Lo que se habían planteado era una competencia entre partidos de oposición, entre los fragmentos que componen la oposición, y se suponía que tendrían que haber ido una competencia, ¿no? Digamos, Mesa con su candidato, Costas con sus candidatos y Samuel con su candidato, y ver quién lograba mayor adhesión. Sin embargo, la idea de los militantes puso a Mesa en desventaja en ese escenario, no tenía militantes, entonces no podía entrar a una competencia de ese tipo, se retira de la contienda el primero y va solo, decide ir solo a la elección con este frente. Después, a última hora, estos dos que se habían aliado y habían acordado más o menos de que podían ir a una competencia intrapartidaria entre los dos frentes, deciden bajarse del carro Samuel Doria Medina, que creo que trató de forzar su ingreso al binomio, porque no tiene la capacidad en términos de votos, no tiene el carisma. Estuvo varios meses intentando ya con esa campaña de primero es Bolivia, creo, algo así. Es el único candidato de la oposición, eso tal vez habría que reconocerle con el poco carisma que tiene, que trató de proponer algo, ¿no? Hizo torpemente unos videos y unas apuestas así de ofrecer empleos, de ofrecer centros de innovación tecnológica, etcétera. Trató de proponer algo, a diferencia de todo el resto, que hasta ahorita no ha propuesto absolutamente nada. Con énfasis en la salud también. Es cierto que ya estuvo participando en los medios. Y en realidad ahí le dicen, bueno, vamos, y creo que le tuvo miedo a la estructura de Demócratas. Demócratas ha ido trabajando, eso sí, habría que reconocerles, durante los últimos años, una estructura, sobre todo en el oriente, en Santa Cruz y en Beni, que le permite quizá presentarse en ese escenario de competencia interna, y que Samuel nos animó a llevar adelante, y les llamaron pichones a los que están enviando. Y yo creo que más pichones porque no son personas muy jóvenes, son cincuentones. Yo creo que lo que tienen es que son imágenes pobres, imágenes que todavía la gente no las reconoce ni se identifica con ellas, y probablemente no se identifique con el señor Ortiz y su acompañante. Bueno, en primer lugar, los cuarentones y cincuentones somos bebés todavía, Nicolás. Eso sí. Segundo, voy a hacer referencia a algo. Se ríe Franklin, usted también es bebé. También soy un bebé, muy por bien. supuesto. Mi amigo Oscar Eid en algún momento en algún café me decía, cuando hay un muerto, Claudia, no hay que buscar al asesino, hay que pensar a quién le beneficia el muerto. Voy a decir algo parecido. Con la salida de Samuel Doria, más que pensar en qué ha pasado y por qué, creo que hay que pensar a quién le beneficia el portazo de Samuel Doria Medina. Mesa se fortalece, titulamos en La Razón.
Unidad Nacional da el portazo, ese es el titular que pusimos en La Razón. Mesa se fortalece y Morales anuncia una paliza. No sé si está muy hecho al Rocky Morales, lo vamos a preguntar enseguida. Pero ¿está ganando Mesa con esto o no? ¿O es una lectura muy simple? Es una lectura simple porque creo que todavía van a pasar muchas cosas de aquí en adelante. Efectivamente que el primer anuncio de Samuel no es que va a migrar a otra alianza porque la norma ya no le permite. No obstante, lo que puede suceder es que él, con su paso al costado, toda su estructura va a quedar libre y eso significa que el señor Carlos Mesa no va a tener que hacer una negociación intensa con Unidad Nacional, sino básicamente capturar ese voto cautivo que podría dejar Unidad Nacional, que tiene alguna estructura importante e interesante, por ejemplo, con Soledad Chapetón, con algo del Alto y sobre todo con algo de Occidente. Pero es muy simple pensar que la ciudadanía se mueven como simples fichas. Desde la perspectiva estratégica de aquí en adelante, es importante incidir en el hecho de que como el candidato a vencer es el señor Evo Morales, ahora vamos a ver cómo polarizan los candidatos que tienen más probabilidad de éxito, que vienen a ser el señor Carlos Mesa de primero y el señor Óscar Ortiz por la estructura de segundo. No podemos infravalorar a candidatos, a ninguno para empezar, porque no sería políticamente correcto, pero también es importante hacer notar que para eso están los estudios y la evidencia te dice que algunos no llegan ni al 2%, están rayando el 3% de techo y entonces hay una diferencia muy marcada. ¿Quiénes tienen realmente una estructura y una intención de voto que te hace ver que son posibles candidatos que pueden terciar en condiciones de mayor fortaleza? El señor Carlos Mesa, que una última encuesta está inclusive con mayor intención que el señor Evo Morales. ¿De qué encuesta estamos hablando? Siempre pregunto, porque es que de verdad... Mentiría si diría cuál es, pero creo que va a salir en página 7. Es la de página 7. Bueno. Creo, sí. Yo no desdeño ninguna encuesta. Yo no estoy diciendo nada tampoco. Pero lo que sí quiero decirte es que por eso no me animaría de forma mecánica a decirte que porque el señor Doria Medina se ha desmarcado de este proceso, va a dejar de ser un actor. Unidad Nacional sigue siendo una fuerza política que va a tener una incidencia indirecta. Política. Segundo, y económica. Claro, porque ahí, nada más le interrumpo con esto, yo no sé si, más que alianza con Chapetón, yo creo que es una creación más bien de Unidad Nacional. Me da la sensación de que si no puede sumar oficialmente su apellido a la propuesta política y firmada de Carlos Mesa, sí puede poner esto que acabamos de decir, sí, recursos, pero hubiera estructura. Sido una fórmula interesante, Óscar Ortiz con Soledad Chapetón, si empiezas a barajar un poco las personas. A ver, en política tú tienes que ganar un espacio. ¿Quiénes ganan más? Los que ya están posicionados, porque los que no están conocidos tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja que tienen es que puedes crear un imaginario porque nadie los conoce. En cambio, sobre los conocidos, la ventaja que tiene es que ya están posicionados. La desventaja es que no puedes crear un imaginario porque todo el mundo ya sabe quiénes son. ¿Qué imaginario vas a crear del señor Jaime Paz? ¿Qué imaginario vas a crear del señor Carlos Mesa, del señor Víctor Hugo Cárdenas, inclusive del señor Félix Pazzi? Pero al señor Lema, por ejemplo, es un señor joven que no lo conocen, más que tiene un apellido evocando esa vieja guardia del MNR, ¿no? Yo no lo conozco al señor Rodríguez, no la conozco a la señora Nina, digo yo porque probablemente mucha gente la conozca, pero sobre las personas que no están posicionadas se pueden crear imaginarios. Esa es la ventaja. Hablando de crear imaginarios, hablando de crear, en verdad, me quedan 2 minutos, así que vamos a gualaichear. Ya hemos hablado de lo que está registrado. Usted me inspira porque me dice, habría sido ese condicional. ¿Se ha antojado usted de Óscar Ortiz y Soledad Chapetón? Porque ¿usted de qué se antojaría dentro del MAS? Vamos, dentro del MAS. Me niego a creer que la única posibilidad es Evo Morales y Álvaro García Linera. Es decir, a ver, echaremos estos minutos con nombres. Yo creo que más que nombres, en el MAS, y esa es una autocrítica a los jóvenes que forman parte del MAS, no ha habido la capacidad de construir liderazgos que puedan siquiera acercarse al liderazgo de Evo Morales y Álvaro García. Son dos figuras demasiado grandes en la historia del país y en la historia, por supuesto, del movimiento al socialismo, que los jóvenes ninguno ha tenido la talla de acercarse siquiera a sus figuras. Formación y yo de lo cuadros, veo más que se una llama deficiencia propia
de las juventudes y de la estructura orgánica del MAS que de Evo Morales o de Álvaro García. ¿Y en la oposición qué le habría parecido interesante? Ortiz, Chapetón, eso tiene sentido. Hombre, mujer, Colla, Camba. Lo que veo en la oposición es que la salida de Doria Medina lo que va a hacer es fragmentarla regionalmente de forma muy fuerte, ¿no? La fragmentación en Occidente a favor de Carlos Mesa y Luis Revilla, digamos, en ese bloque paceño de las élites paceñas, seguramente se va a sentar en ese lado, y en Oriente toda la élite, todos los sectores más acomodados de Santa Cruz van a votar por el señor Ortiz, por su nexo con la CAINCO, con los empresarios, con el propio señor Rubén Costas, la gobernación. Entonces va a haber una fragmentación muy dura. El señor Pedraza va a quedar ahí muy mal parado, creo yo, en Santa Cruz, porque no sé si va a poder combatir con la oligarquía cruceña. Pedraza? No, me parece muy pobre su perfil. Esa candidatura me sorprendió mucho, es decir, invitar al amigo poco carismático, poco conocido, de bajo perfil. Pero es de confianza, es intelectual. Sí, de confianza es académico. seguramente, ¿no? Pero creo que no tiene el carisma suficiente para hacer política. Me sorprendió que lo invite a él y no buscó una figura un poco más atractiva. Yo lo que creo que esa es una fórmula de dos personajes casi con el mismo perfil. Intelectuales, clase media alta, urbanos. Sí. Claro, es que si todo se reduce a que sea Collacamba, el señor Gustavo Pedraza no es que tenga precisamente un arraigo ni un aparato muy fuerte allí. Es un analista político conocido, pero básicamente por un perfil de hombre académico, lo mismo que el señor Carlos Mesa. Entonces, hay un déficit grande de complementariedad. Mesa es el Pedraza andino y Pedraza es el Mesa oriental. Interesante. Claro, y entonces básicamente tú tienes dos personajes que son con muy poco, no son animales políticos, ¿no? Esos de raza, como el gallo, por ejemplo, Jaime Paz, vas a ver que con todo va a animar la elección, va a decir cosas que van a animar la elección. Pero tienes a Mesa y tienes a Pedraza que tienen ese perfil de hombres diplomáticos, políticamente correctos, y yo no le veo una complementariedad, que es lo que necesitaba Mesa. ¿Y Boca y River? ¿Por qué no pueden jugar? Ah, fantástico. Ojalá que se juegue, ¿dónde? En Paraguay, dijeron, ¿no? Pero todo menos en Argentina. En Argentina, ¿qué le pareció eso? ¿Boca o River para empezar? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero cosas que pasan en el fútbol y en la política quizás en eso pueden parecerse. Sí. Voy a hablar con dos expertos en deportes justo de eso. Antes les voy a agradecer. Gracias Franklin Pareja, gracias Nicolás Laguna por haber estado acá, gracias, por haberme ayudado como siempre a actualizar mi mirada, mi comprensión. Ahora voy a tratar de entender qué cuernos ha pasado con ese no partido. ¿Qué cuernos pasa con un bus que no pueden cuidar? Un argentino decía, columnista en La Razón, decía que van a cuidar al G20, a Merkel, al otro presidente, a Putin, si no están pudiendo cuidar el bus de Boca. Lo decimos con mucho cariño desde Bolivia porque nos hace vibrar también el fútbol y la pasión argentina a los bolivianos y al mundo entero. El fútbol argentino es una de las joyas mundiales. Hablamos de este tema en unos segundos, aguárdenos.